Muy buenos días, hermanos. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2023, en el cual estamos estudiando el tema general, administrar para el Señor hasta que Él venga. Y estamos en la lección número 4 esta semana, la cual se titula Las ofrendas para Jesús. Y este día jueves 26 de enero, el título es Proyectos Especiales, Ofrendas de Frascos. Pero como siempre, antes de continuar, vamos a tener una oración antes de abrir la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias porque la ofrenda más grande que alguna vez se pudo haber dado en toda la eternidad es el sacrificio maravilloso de nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sacrificio por una humanidad rebelde, caída, que realmente no merecíamos, porque nosotros nos rebelamos de, contra ti, Señor, no haciendo caso de lo que tú nos mandaste en el jardín del Edén a través de nuestros primeros padres. Pero, Señor, gracias porque tú decidiste dar todo el tesoro del cielo por nosotros, por esta raza humana que fue creada a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio maravilloso podemos alcanzar la salvación y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y podemos ser vestidos con las vestiduras de justicia de nuestro Señor Cristo Jesús, las cuales cubren nuestros trapos de inmundicia. Señor, perdona nuestros pecados y quédate con nosotros en el estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe para poder comprender todo lo que quieres decirnos este día. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, proyectos especiales, ofrendas de frascos. Acá, como solo estamos repasando la lección, encontramos una ilustración de dos frascos, uno que contiene los líquidos de donde podemos nosotros dar las ofrendas inmediatas, que son bienes fácilmente realizables, y otro que contiene bienes que son parte del patrimonio, pero que no son un líquido en sí, no podemos disponer de ellos inmediatamente. Entre ellos se pueden clasificar propiedades, bienes raíces, vehículos y todo lo demás que esté en el patrimonio de una persona o empresa, pero que no constituya un líquido inmediato, o sea, dinero contante y sonante. Entonces, la mayor parte de personas dan de ese frasco pequeño sus ofrendas, pero los que pueden, de vez en cuando hay una ofrenda que puede constituirse un sacrificio, así como el que estábamos mencionando, que el sacrificio más grande que alguna vez se dio en la eternidad fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque el cielo dio todos los tesoros de que era capaz, todo lo que tenía para poder salvar a la raza humana caída. Y ese sacrificio maravilloso es el de nuestro Señor Jesús hace 2000 años, por ustedes y por mí. Pero ahora estamos viendo sacrificios que han sido también dignos de mención en la palabra, como este que vamos a leer, que se encuentra en Marcos 14, del 3 al 9, y me gusta más cómo lo menciona Juan 12, del 2 al 8. Es la misma historia. Y el subtítulo en la versión Reina Valera del 60 de Juan 12 es Jesús es ungido en Betania. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Acá prácticamente Jesús ya estaba al final de su ministerio y eran 6 días antes de la Pascua, cuando él iba a morir por la raza humana. Y el versículo dice, y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura
ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, aquí vemos varias lecciones, hermanos. Primero, que María compró ese frasco por 300 denarios. Ese es el valor. Y por eso se podía vender. Y entonces, veámoslo dentro del contexto de esa época. El denario era el sueldo de un trabajador para un día, o sea, un día de trabajo equivalía a un denario. Entonces María, al dar ese frasco por Jesús, estaba dando el equivalente de casi un año de salario. Asumamos un año, hermanos, atrayéndolo a la época presente y asumamos un salario de $1,000 mensuales. Realmente, si lo traemos a ese nivel, que no está muy alejado de la realidad, porque las monedas de esta época tenían mucho más valor que las de hoy, que están totalmente depreciadas, pero asumamos $1,000 mensuales. Entonces, en esta época, si María hubiera hecho eso, estaba derramando un perfume que costaba $12,000 aproximadamente. Es increíble realmente el nivel de sacrificio, porque María no era una mujer adinerada, y quién sabe cuánto tiempo le había tomado ahorrar esa cantidad, pero a ella no le importó hacer ese sacrificio por su Señor. Y realmente ella presentía, probablemente porque Jesús había hecho tanto por ella, que su alma había llegado a estar ligada con la de Jesús, y ella había llegado a amarle por ese el sacrificio maravilloso que ella había visto de Jesús por ella. Él la había defendido, había sacado 7 demonios de ella, y además los había llamado amigos a ella, a su hermana y a su hermano, a quien había resucitado. Entonces, María tenía mucho que agradecer a Jesús, y le demostró su agradecimiento derramando sobre él un perfume que era únicamente utilizado para el ungimiento de reyes en su sepultura. Y era apropiado, porque Jesús era en ese entonces y es por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces María, al ungir los pies de Jesús y con ese perfume costosísimo que era para reyes, eh, ella simplemente le estaba preparando para la sepultura, para ese sacrificio que Jesús había venido a realizar por la raza humana. Y lo hizo de una manera en la que ella sacrificó todo lo que tenía para poder dárselo a aquel que había hecho tanto por ella. Y realmente no solo en esa instancia, sino que cuando ella también Jesús resucita, es la primera que logra verlo con vida. Entonces, esta mujer tuvo una transformación extraordinaria por realmente la influencia de nuestro Señor Cristo Jesús en ella. Él logró transformar la vida de María, y la palabra misma dice que donde quiera se predique la palabra, ella será mencionada como una de las personas más extraordinarias que tuvo el privilegio y la bendición de conocer a Jesús y ser transformada por él. Realmente ahí podemos ver el poder de una vida transformada y cómo esa transformación genera gratitud. Realmente, porque ese es el concepto detrás de las ofrendas, hermanos. Hemos estudiado toda esta semana cuánto deberían ser, dónde deberían darse, cuál deberían ser los motivos, pero realmente el motivo subyacente es la gratitud. Y realmente María tenía mucho que agradecer, y nosotros más también, hermanos. Nunca vamos a poder pagar ese sacrificio con el cual Jesús perdonó nuestros pecados y nos permite llegar a la salvación eterna. Entonces, esos son los sacrificios, y realmente vemos aquí también como en contraposición Judas Iscariote, el discípulo que había andado con Jesús 3 años y medio. Y ya al ser el fin del ministerio de Jesús, aquí se está mencionando a Judas Iscariote como un ladrón. Esa era una vida que no había sido transformada, sino que había permanecido sumida en el pecado, a pesar de estar bajo la influencia directa del Dios del cielo, hecho humano.
de nuestro Señor Jesús. Así que ahí vemos las dos caras de la moneda. Una mujer que había sido prostituta y endemoniada y que permitió que la gracia de Jesús la alcanzase y la transformase. Y acá estaba dando el último nivel de sacrificio del que ella era capaz, aún sabiendo que la iban a criticar, que quién sabe qué iban a decir de ella, como realmente sucedió. De hecho, en el relato en Marcos, se habla de que estaba en la casa de Simón el leproso. Este Simón era alguien que le debía mucho a Jesús también. Y acá en Marcos, en el versículo 9, Jesús menciona lo que yo decía antes. Dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hermanos, las ofrendas deben provenir de un corazón agradecido. Y esa es, digamos, la enseñanza de este día. Y dar hasta que no podamos dar más, hermanos. Realmente ese fue también el relato de la ofrenda de la viuda. Esas dos blancas eran un jarro, un frasco grande, porque eran todo lo que ella tenía. Y no vaciló en darlo para la obra del Señor, sin importarle que ese dinero fuera malgastado, como era muchas veces. Porque de hecho, si nos recordamos, y lo mencionan acá en la lección, de los fondos del templo, los sacerdotes le pagaron las 30 piezas de plata a Judas por traicionar a Jesús. ¿De dónde salió eso? De las ofrendas. Hermanos, no veamos cómo están siendo administradas nuestras ofrendas. Veamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió por cada uno de nosotros, y con un corazón agradecido, demos con un alto nivel de sacrificio. Que Dios les bendiga grandemente.